El tema de hoy tiene que ver con la religiosidad versus cristianismo. Hay un cristianismo, pero también hay una religiosidad. Y ser cristiano no significa ser religioso, y eso es lo que vamos a ver la diferencia. Y qué mejor que a través de la palabra de Dios. Vamos a ver, por favor me acompaña en Hechos capítulo 17, verso 1. Vamos a ver la diferencia entre religiosidad y cristianismo. Hechos capítulo 17, verso 1. Se titula en mi Biblia El alboroto en Tesalónica. Dice, pasando por Anfílopis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Miramos que había una influencia en Tesalónica, una influencia de la cultura romana. ¿Cuál era la influencia que había en la cultura romana? Que existía mucha fornicación, existía mucho concubinato y había engañadores. Y eso no se tenía como pecado. Se tenía como algo natural en cada una de las personas. Y sin embargo vemos que Pablo no llega a predicar contra eso. No llega a predicar ni contra la fornicación, ni contra el concubinato, ni contra los engañadores. Eso lo tenía conocimiento Pablo, pero él en ningún momento tocó esos temas. Es más, le recomienda a las personas que viven en Tesalónica, a los cristianos de Tesalónica, que se abstengan de hacer esas obras de fornicación, de concubinato y de ser engañadores, que siempre hablemos con verdad. Pero se lo dirige a los cristianos, a los convertidos en Tesalónica, más a los pueblos en general de Tesalónica, que habían creyentes y no creyentes. Simplemente miren lo que se dedicó a hacer Pablo. Sigamos con el verso 2. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo, o sea, por 3 sábados. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo se dedicó a hacer una comparación entre lo que había sucedido a Cristo y seguramente con algún pasaje de la Escritura que tenía que ver con Cristo, que lo conocían las personas de Tesalónica. Y supuestamente, aquí se habla de suposición porque la Biblia no nos dice qué versículo estaba exponiendo. Nos imaginamos que estaba predicando sobre Isaías 53, que es el que más define a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por favor, me acompañen en Isaías 53, sin quitar el dedo ahí de Hechos, que vamos a seguir con ese capítulo. Isaías 53, verso 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestras paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová se encargó en él, en el pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, él hizo una comparación supuestamente con lo que le había sucedido a Jesús y lo que decían las Escrituras. Es más, usted todavía es la hora y le pregunta a algún judío, y si a quién se refiere Isaías 53, nunca van a decir que se refiere a Cristo. A pesar que aquí habla clarito a lo que pasó en ese momento. Entonces, vemos aquí que la predicación de Pablo fue una predicación comparativa. Fíjense ustedes que Pablo se centró nada más ¿a qué? A enseñar sobre Cristo. No se dedicó a hablar sobre la fornicación, sobre el concubinato, ni mucho menos de que eran engañadores. No, él no se dedicó a eso. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando predicamos a Cristo. Vea, no hable sobre cosas que no tienen nada que ver con Cristo. No hable de los pecados de otras personas. ¿Por qué? Porque va a crear una barrera y va a hacer que esa persona no acepte la palabra de Dios. Nosotros siempre tenemos que presentarles a Cristo, y eso fue lo que hizo Pablo en Tesalónica. Y mire lo que pasó, a pesar de que Pablo no les tocó el tema de la fornicación ni del concubinato, simplemente le presentó a Cristo. Sigue diciendo el verso 4 del capítulo 17 de Hechos, dice, y algunos de ellos creyeron. Esa es una de las consecuencias de la predicación. Algunos de ellos creyeron. ¿Quiénes son los que van a creer? Aquellos que tienen el amor por Dios, pero resulta que no hay nadie que les predique. No hay nadie que les haya hablado de Jesús. ¿Cómo van a conocer de Cristo si no haya alguien que le predique? Por eso nosotros tenemos que predicar sin distinción de personas. Es decir, nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados. Eso solamente lo sabe Dios. Pero como nosotros no sabemos quiénes son los salvos y quiénes son los que se van a perder, nosotros tenemos que predicar, y de ahí saldrá la buena semilla, la que Dios quiere para su redil. Pero si no hay nadie que le predique, vea, Dios nos pone personas a nuestro lado para que le prediquemos. En todo momento.
Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos callados o empezamos a hablar de temas vanos o futiles. Tenemos que predicar sin distinción de personas. No, que es que este me parece que es drogadito, no va a aceptar la palabra de Dios. Este es borrachón, ese no va, no, eso no es labor nuestra. Nuestra labor es lanzar la palabra, como hace el sembrador, que lanza la semilla al voleo. ¿Qué es el voleo? La tira al aire y la semilla caerá en buen terreno, habrá otra caerá en terreno malo, otra caerá en terreno espinoso. El Señor sabe dónde caen y en los corazones que se va a plantar la semilla. No es nuestra misión determinar a quién le predico. No, tenemos que predicarle a toda criatura, a todo el mundo, sin distinción. Entonces sigamos leyendo lo que dice el versículo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea que bastantes mujeres también se metieron, hicieron parte de este grueso grupo de las personas que aceptaban la palabra de Dios. Sigue diciendo el verso 5. Entonces los judíos que no creían, esa es la otra parte, la otra cara de la moneda cuando nosotros predicamos. Hay mucha gente que no va a creer. Pero acuérdense que nosotros no vamos a convencer a nadie. Nuestra misión no es convencer, nuestra misión es predicar. El que convence es el Espíritu Santo si la persona le abre su corazón a Cristo. Porque cuando Cristo llega al corazón de una persona, cuando esa persona llega a conocer realmente a Cristo, conforme dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y eso se refiere al Espíritu Santo que ha de venir, que es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Nosotros no convencemos a nadie. Porque a veces usted dirá, es que yo le he predicado ya muchas veces a esta persona y no quiere entender. Vea, usted no presta atención, usted siga para adelante. Síguele predicando entonces a otra persona. No es nuestra misión convencer. Tenemos que tener clara cuál es nuestra misión. Nuestra misión es predicar, no convencer. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces los judíos que no creían y que no van a creer, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Jasón era un pariente de Pablo. Procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, porque ya se habían ido, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que transforman el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron el pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. O sea, aquí vemos el efecto de la predicación. ¿Cuál es el efecto de la predicación? Algunos van a creer, pero otros no van a creer. Y no solamente no van a creer, sino que lo van a atacar. Entonces no dice, porque mire, yo es que soy cristiano, ¿por qué me atacan? Es que te van a atacar cuando tú predicas. La única forma que no te ataquen es que tú no prediques. Porque tú no le estás atacando a él, no le estás predicando. Pero una persona que no va a ser salva se siente atacada con la palabra de Dios. Y realmente no lo está atacando usted, está atacando la predicación que usted trae. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, sino contra huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Entonces, cuando usted lo ataca, es porque usted está por el camino correcto. Diferente sería que lo aplaudan las personas del mundo. Si usted lo aplauden las personas del mundo, es porque usted está caminando junto con ellos. Usted está haciendo lo mismo que hacían ellos, o que hacen ellos. Entonces, obviamente que lo van a aplaudir. Pero si usted no está haciendo lo que ellos hacen, al contrario, le está predicando sobre la verdad, lo más seguro es que lo ataquen. Mira aquí, lo atacaron enseguida a Pablo. Lo denunciaron con calumnia. Dijeron que Pablo estaba presentando un nuevo rey, a Jesús. Era una calumnia. Porque si es bien cierto, Jesucristo quiere ser el rey, pero el rey de nuestros corazones. Él no vino a gobernar una ciudad, Él quiere gobernar tu corazón y el mío. Ahí es la gran diferencia. O sea, Cristo no vino por cuestiones políticas, por eso los cristianos somos apolíticos. No nos identificamos con los mandatarios. Puede usted apoyar al mandatario que usted quiera y de hecho puede hacerlo, está usted en plena libertad para hacerlo. Pero la iglesia no se dedica a hacerle campañas políticas a ninguna persona. ¿Por qué? Porque esas son cosas del mundo. Pero sí es dable de que usted tenga su propio candidato y pueda votar por él. Pero lo que sí es cierto es que Cristo no viene a gobernar como un político. Él viene a gobernar en nuestro corazón. Él quiere gobernar es ahí, en nuestro corazón. Él quiere ser el rey de nuestros corazones. Pero aquí vemos que hubo una falsa acusación contra Pablo. Decían que quería presentar otro rey, a Jesús.
O sea, un rey que iba a tumbar al rey que estaba imperando en ese momento, un rey establecido por el gobierno romano. Y eso va a ser todas las personas que no creen en Cristo, lo van a atacar a usted. Así que no se sienta afligido porque lo ataquen, porque vayan contra usted, porque hasta digan mentiras contra usted. Eso es normal que suceda en el cristiano verdadero. El cristiano del mundo, ¿quién va a atacar a un cristiano del mundo? Un cristiano que se identifica con la política, un cristiano que se identifica con todas las cosas. ¿Quién lo va a atacar? Nadie. Al contrario, está caminando con el mundo. Y si usted camina con el mundo, lo más seguro es que el mundo no lo ataque. Pero si usted está caminando conforme dice la palabra de Dios, téngalo por seguro que lo van a atacar. Y gócese si lo ataca. No se sienta afligido. Al contrario, eso es un indicativo que usted está por el camino correcto cuando lo ataca. Entonces, ¿por qué algunos creen la palabra de Dios cuando usted la predica? Porque son ovejas de Dios, pero no lo sabían. Simplemente estás esperando que alguien les predicara. Y ese alguien era usted, obviamente. Miren lo que nos dice al respecto Juan capítulo 10, verso 27. Porque esas personas que tienen el corazón ávido, tienen amor para Dios, pero como no ha habido nadie que les predique, ahí están achantadas o esperando que alguien les predique en un momento dado. Siguen caminando su camino torcido porque no conocen la verdad. Nadie les ha hablado, nadie les ha predicado. Pero cuando llega alguien que les predica, usted no se ha dado cuenta cuando usted le predica a alguien que realmente tiene el corazón dispuesto para Dios, enseguida como abre los ojos y quiere más palabra. Sucede eso normalmente. Miren lo que nos dice Juan capítulo 10, verso 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Nadie. Porque el que es salvo, mire, las personas que son salvas, sus nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo están escritos los nombres en el libro de la vida. Entonces, ¿cómo así que yo le voy a decir al Señor, Señor, escribe el nombre de fulanito que se arrepintió, escríbelo en el libro de la vida? No, si esa persona es realmente salvo, su nombre ya está escrito allá. Y hay personas que a veces son hasta insolentes con Dios, le dicen, Señor, escribe el nombre de fulano en el libro de la vida. Y no contento con eso, dándole una orden a Dios, después le dice, y no lo borres. Imagínese usted. Sí, Dios, ya esos nombres están escritos de antes del libro de la vida. Dios no va a borrar un nombre que está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios lo escribió por su omnisciencia, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y sabe quiénes van a ser salvos. Y como Él sabe que van a ser salvos, ya están escritos allá. ¿O será que Dios se equivoca cuando Él escribe y necesita un borrador? Porque quien necesita un borrador para borrar algo son aquellos que hacen proyectos o los que hacen dibujos y van borrando, o aquel que se equivoca, ¿verdad? Necesita un borrador. Pero ¿será que Dios se equivoca? No, ¿verdad? Dios no se equivoca. Dios todo lo que hace, lo hace a sabiendas, tiene su propósito. Él es omnisciente, Él conoce tanto el pasado, el presente como el futuro. Y con base en ese conocimiento, Él sabe quiénes van a ser salvos. Entonces por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, saben quiénes son las personas que tienen el corazón dispuesto para Él. Y también sabe las que no van a ser salvas, las que no oyen la palabra, las que la rechazan. Y no solamente rechazan su palabra, sino que rechazan al mensajero. Lo rechazan a usted si usted le va a predicar la palabra. Y eso es normal que eso suceda. Pero como nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos, eso solamente lo sabe Dios. Entonces, nuestra misión es predicar. Y vamos a encontrar a encontrar personas que sí aceptan la palabra. Pero también vamos a ver otras personas que no solamente no la aceptan, sino que nos van a rechazar, nos van a atacar, inclusive van a calumniarnos, van a decir que interpretamos mal la palabra, van a decir barbaridades sobre nosotros. Así que no se preocupe, usted siga para adelante. Nuestra misión es predicar, no convencer. Tenemos que partir de ese hecho, que nuestra misión es predicar el Evangelio, no convencer. En cambio hay otras personas que son necias. ¿Necias en qué sentido? Que no tienen un corazón dispuesto, tienen un corazón endurecido, no van a aceptar la palabra, por muy bonito que usted se las plantee, por muy bonito que usted le hable de la palabra, no la van a aceptar. Son necios, duros de corazón, inflexibles, que mantienen sus opiniones como verdadera, como una verdad indiscutible. Ellos creen esa verdad y nadie se las puede quitar de encima. ¿Sí? Simplemente usted ya le dijo, usted cumplió su misión con predicarle. Miren lo que nos dice respecto a la palabra de Dios con esas personas, lo que tenemos que hacer con esas personas. Según de Timoteo capítulo 3, verso 1. Aquí nos dice que tenemos que hacer con las personas que son necias, que los rechazan. No solamente rechazan la palabra, sino que rechazan al mensajero. Y eso es obvio que eso sucede, eso es normal que suceda. La misma palabra prevé esa situación y nos da la solución a cada uno de nosotros que tenemos que hacer cuando encontremos esa situación. Según de Timoteo capítulo 3, verso 1.
Amén. Según de Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Será que no tenemos tiempos peligrosos? Sí, ¿verdad? Tenemos tiempos peligrosos. Está sucediendo ahora. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, o sea, impulsivos, infatuados, o sea, muy orgullosos, súper orgullosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, se le muestra a usted como una persona piadosa, que aman a Dios, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué tenemos que hacer con estas personas? A estos evita. No te juntes con ellos, evítalos. Recomendación de la palabra de Dios, no es mía. Evita a esas personas, a esos calumniadores, esos vanagloriosos, esas personas que se irritan enseguida, esas personas que le dicen a usted una cantidad de cosas, aunque usted no ha hecho nada, simplemente porque predica la palabra de Dios. Entonces, evita a esas personas. No te pongas a confrontarlas porque no va a haber palabra que las haga entrar en razón. Evítalas. Ya tú cumpliste tu misión, ya, pero evita a esas personas. ¿Amén o amén? Entonces tenemos que evitar a esas personas a toda costa. No se ponga a discutir. Una persona que rechaza a Cristo, no se ponga a discutir con ella. Déjelo. Esa es su decisión. Vea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ya usted le planteó, le mostró la verdad. Si no quiere ver, pues, ¿qué puede hacer usted? Usted no puede hacer nada. Usted no puede hacer nada para convencer a esa persona. Nada. Nada de lo que usted haga la convencerá. Entonces la palabra de Dios te dice, evítalo. No te pongas a discutir con ellos. Mire lo que nos dice, respeto, Proverbios 1:7. Aquí también la palabra de Dios nos está diciendo que esas personas son insensatas, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tenemos que evitarlo. Proverbios capítulo 1, verso 7. Son personas insensatas. Las personas insensatas tenemos que evitarlas. No rechazarlas, sino evitarlas. Proverbios capítulo 1, verso 7. Aquí nos muestra las dos personas, las que están ávidas por conocer la palabra de Dios y las que rechazan la palabra de Dios. Mire, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, cuando usted es una persona que le tiene temor a Jehová, es una persona amadora de Dios que va a recibir la palabra. La acepta enseguida. Y te muestra las otras personas inmediatamente, te dice, los insensatos, o sea, los que van a rechazar la palabra, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cualquier palabra que usted le diga, le va a decir, eso no es verdad. No me parece que eso esté bien. No creo que eso sea bueno. No creo que eso esté bien. No hay palabra que usted convenza a esa persona. Así que evítalos. No se ponga a discutir con esa persona que ya usted le ha predicado y sabe de antemano que lo van a rechazar. Es más, lo evitan a usted, lo rechazan a usted. Entonces, evítelo simplemente. No se ponga a discutir más con ellos. Lo importante es que tengamos claro para qué vino Cristo aquí a la tierra, para qué encarnó Cristo. ¿Para qué encarnó Cristo? Para sanarnos de nuestras enfermedades físicas. Porque se utiliza ese versículo que dice que por sus llagas fuimos curados. Entonces Cristo vino a sanarnos nuestras enfermedades físicas. Y supongamos que Cristo no hubiera venido, ¿cómo se sanan los enfermos? Con los médicos nada más. Con el poder de Dios. Cristo siempre ha sanado. Desde la antigüedad viene sanando. Desde la venida de Cristo, cuando Él llegó, también sanaba para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas. Y sigue sanando. Vea, Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no necesitaba venir físicamente para sanar a las personas. ¿Para qué vino Cristo? Para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Había una sentencia de muerte. Todo el alma que pecare, esa morirá. Entonces Él vino a morir por nosotros. Eso es lo único que vino a hacer aquí en la tierra. Para que con su sangre nos redima nuestra conciencia, nuestra vana manera de vivir y podamos aceptar el sacrificio de Cristo. Nos cambie nuestra manera de pensar y podamos obedecer su palabra. Para eso vino Cristo. Cristo no murió en la cruz del Calvario por su enfermedad ni por la mía. Él hubiera sanado desde allá arriba. Él nada más así, sana el que Él quiera. Acuérdense que Él dice la palabra de Dios, yo tendré misericordia, dice el Señor, del que yo quiera tener misericordia. No es el que más corra, el que más ore, el que más ayune, el que más vaya a la iglesia. No, el que Él tenga misericordia. Vea, Él le puede hacer un milagro a una persona que no conoce a Cristo. Allá en cuidados intensivos, ahorita sin que nadie ore por ella. Cristo le hace un milagro.
Los milagros no dependen del conocimiento de la palabra, dependen de la misericordia de Él. Y Él tendrá misericordia inclusive hasta de personas que no creen en Él. Por ahí se veía una persona que era atea, que tenía una parálisis, esclerosis múltiple, y hablaba contra Cristo y hablaba contra toda la doctrina cristiana. Y fíjese usted que a una edad muy joven le dio una enfermedad que nada más se le pronosticaba 5 años de vida a esa persona, y sin embargo murió hasta hace poquito con 70 y pico de años. Milagro del Señor. Steve Hawkinson, ¿qué es eso? Ateo a morir. Primero era agnóstico y después se declaró ateo. Milagro de Dios que haya durado hasta esa época, hasta esa edad, y todavía él no lo reconocía. Estaba demostrado con los médicos que una persona que le diagnostican esa enfermedad que él tenía, nada más puede durar máximo 5 años. Y sin embargo duró casi más de 40 años con la enfermedad. Hay otro que tiene esa enfermedad igualito que él y es creyente. Ajá, fíjese usted. Es la voluntad del Señor. Entonces, Cristo vino no para sanarnos físicamente, porque Él puede sanar sin que hubiera venido. Él vino porque Él quiere ser Rey de nuestros corazones. Él vino para redimirnos de nuestra vana manera de pensar, para que podamos cambiar nuestra manera de actuar. Porque nadie cambia su manera de actuar, sino cambia su manera de pensar con la palabra de Dios. Y para eso vino Cristo. La sangre de Cristo nos redime de nuestra vana manera de vivir. Nos cambia el chip, por así decirlo. Por eso le dicen a las personas cuando se convierten al cristianismo: oye, a ti te lavaron el cerebro. Efectivamente, la sangre de Cristo nos lavó el cerebro. Dígalo con todo orgullo. La sangre de Cristo nos lavó de nuestra vana manera de pensar. Y por eso ya no hacemos lo que hacíamos antes. Cristo nos lavó. ¿Sí? Cristo nos lavó en nuestra conciencia. Para no pensar como pensábamos antes. ¿Cómo pensábamos antes? Que la mayor felicidad del hombre era ir a una fiesta y tomar una botella de ron y embriagarse. Si no había ron, no era felicidad. Una mentira grande. Ya nosotros no somos felices, somos contentos sin necesidad de que haya ron en nuestra vida. ¿Qué era la felicidad de una persona? Tener una cuenta llena de dinero. Eso era felicidad. Y entonces, no. Nosotros podemos estar en paz con Dios y con nuestros hermanos, así no tengamos dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Y usted por qué se amedrenta? Porque no tenga dinero. No, Él sabe a quién se lo da. A veces hay personas que cuando tienen dinero se vuelven loquitas, se apartan hasta de la iglesia. Y hemos visto muchas pruebas de eso aquí en la iglesia. Que apenas Dios le da un buen empleo, se van. O una sanidad. Entonces, mejor es que Dios nos mantenga como Él sabe que debe mantenernos para que seamos salvos, para que nos mantengamos en obediencia a la palabra de Dios, mantengamos agarrados. Por eso yo le pido al Señor: no me des tanto que me olvide de ti, pero tampoco que no me des nada para que me olvide de ti y empiece a hacer cosas indebidas ante los ojos tuyos, como robar o hacer cosas indebidas, ¿verdad? Porque hay personas que en necesidad extrema creen que Dios se olvidó de ellas, entonces quieren ayudar a Dios haciendo cosas indebidas para sufragar sus necesidades. No, tampoco así. Vea, la persona que es pobre y que no tiene nada es una condición mental. Lo que usted tiene es porque Dios se lo ha mandado, y acéptelo y verá que poco a poco usted va cambiando su manera de vivir. ¿Por qué? Porque son consecuencias de seguir la voluntad de Dios. Dios quiere que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? Y las demás cosas vienen por añadidura. El dinero, la salud, la prosperidad, todo lo que usted anhela, eso son añadiduras, pero no busca a Dios por las añadiduras. Él le puede dar todo lo que usted quiera, pero no lo busca Él por eso. Imagínense como un padre que el hijo lo busque nada más para que le dé dinero. ¿Cómo se va a sentir ese padre? O que para que el padre le dé el carro, para que el padre nada más lo busca para eso. Pero está con los amigos y no le presenta al padre. No lo presenta como el padre. Igual le pasa a Dios, ¿verdad? Cuando usted está hablando con sus amigos y no habla de Él, no predica sobre Él. Se siente mal, el Señor dice: este es mi hijo, pero cuando está con los amigos me niega. Porque una forma de negar a Dios es no hablar de Él. ¿Sí sabía? Cuando usted no predica, usted está negando a Dios. Entonces tenemos que presentar siempre a Dios. El que niega a Dios, o sea, no hablar de Él, allá cuando estemos en la presencia de Él también nos va a negar. Entonces una forma de negar a Dios es no predicar de Él, no hablar de Él. Predique de Cristo en todo momento. Es lo que el Señor quiere. Entonces, Cristo vino para ser Rey de nuestros corazones. Y solamente Él puede ser Rey de nuestros corazones cuando nosotros humildemente aceptamos sus decisiones. Las circunstancias por las que estamos pasando, acéptelas, que son para su bien.
Los presidentes, los gobernantes, los jefes, todas las personas que están arriba de nosotros, Dios las ha puesto con nosotros con un fin. Cuando usted habla de un jefe, de un gobernante, de un rey, de un presidente, está hablando de Dios. ¿Sí sabías eso? Porque Dios es el que pone y quita reyes. Si usted habla mal del presidente, es como decir a Dios, mira, te equivocaste, hubiera puesto a fulano de tal. ¿Usted cree que Dios se equivoca? No, ¿verdad? Dios no se equivoca. Entonces, cuando a usted se le presenta la oportunidad de hablar mal de un gobernante, de un jefe, cierre la boca mejor y no diga nada. Porque hablar mal de una persona con autoridad es hablar de Dios, hablar mal de Dios. Porque Él es el que pone y quita reyes. Los presidentes, todos, los buenos y los malos, los ha puesto Dios. Pero ¿cómo Dios va a poner ese presidente tan malo? Bueno, no sabemos el propósito de Dios. Entonces, simplemente ore por esa persona para que Dios la redarguya y se arrepienta. Eso es lo que Dios quiere, que oremos por nuestros gobernantes, por las personas que están en eminencia, por los gobernadores, por los alcaldes, por los congresistas, por los presidentes, por todas las personas tenemos que orar para que Dios les dé sabiduría y se arrepientan de sus malas decisiones si han tomado malas decisiones. Pero siempre hay que orar por las personas que están en eminencia. Acuérdense que Dios es el que los ha puesto. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Para ser rey de nuestros corazones, no para gobernar, porque Él pone los gobernantes, luego los pone todos. Pero también vino, ¿para qué? Para derrotar la muerte. ¿A qué le teníamos miedo nosotros antes de ser cristianos? Y todavía hay algunos aquí que tienen miedo a la muerte, ¿verdad? Le teníamos miedo a la muerte. Cristo vino para que no tengamos miedo a la muerte. Él derrotó la muerte. Él dijo, muerte, yo soy tu muerte. ¿Sí sabía eso? Que Cristo lo dijo. Al que tenía el imperio de la muerte, Cristo lo derrotó. Miremos lo que nos dice, respeto, Hebreos 2:14. Para que no le tengamos miedo a la muerte. Es más, es necesaria la muerte para que nosotros conozcamos a Cristo. Tenemos que morir al viejo hombre para poder caminar con el nuevo hombre, para poder caminar espiritualmente con Cristo. Morir. La palabra muerte es bendición para los cristianos. Porque si usted no ha muerto para la carne, usted no puede ver el reino de Dios y su justicia. Y también del cuerpo, porque cuando nosotros moramos, físicamente nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces, ya ve la muerte como algo bueno. Usted ve un entierro de cristianos verdaderos, están tranquilos. Puede que le duele porque se ha ido un pariente, pero se sienten gozosos porque están en la presencia del Señor. Entonces, no se desesperan ni se quiere tirar en el ataúd, ni se quiere meter en el hueco con esa persona. No, usted ve a una persona que son inconversas, se quieren meter en el hueco, pero suelta la país y se mete. Seguro que no se mete. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, esa es una destrucción que el Señor hizo, lo destruye en nuestra vida, sale de nuestra vida. Cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y resistimos al diablo, Satanás huye. Y sigue diciendo, y librar a todos los que por temor de la muerte, fíjense ustedes, cuando nosotros nos volvemos cristianos, le perdemos el temor a la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre por miedo a la muerte. No. Ahora nosotros vemos la muerte como algo necesario. Es como el trigo. Un grano de trigo tiene que morir para que puedan hacer una matica del árbol que usted haya sembrado, de la planta que usted haya sembrado. El trigo, para poder nacer, la semilla tuvo que morir para constituirse en una planta. De la misma forma, nosotros tenemos que morir al viejo hombre para poder nacer espiritualmente. Y de hecho también, para poder ir a entrar en el reino de Dios el reino de Dios, tenemos que morir físicamente. El apóstol Pablo decía, yo prefiero morir antes de estar aquí, pero estar aquí es para hacer la voluntad del Padre. Entonces no sé qué hacer, mejor que decida el Señor. Pero el apóstol Pablo deseaba morir para estar en la presencia de Cristo. Entonces ve la muerte como algo necesario para el crecimiento espiritual de las personas. Entonces le pierde el temor a la muerte, al miedo a la muerte. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Por favor, sigamos con Hechos capítulo 17, verso 10. Vimos las consecuencias de la religiosidad. La religiosidad siempre termina atacando a la verdadera palabra, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque
El religioso tiene principios estables que son verdades absolutas y son innegables. Y cuando usted le toca ese punto, se constituye usted en enemigo de ellos. Por eso mejor nosotros tenemos que predicar contra la religiosidad, presentar a Cristo. Hechos capítulo 17, verso 10. Presentemos siempre a Cristo. Aunque presentando a Cristo también vamos a tener enemigos. Normal, eso es normal. Lo malo es que el mundo le aplauda a usted. Si el mundo le aplaude a usted, es indicativo que usted está caminando mal. Hechos capítulo 17, verso 10. Vamos a ver ahora a Pablo y Silas en Berea. ¿Vimos a Pablo y a Silas dónde? Ahorita lo vimos en Tesalónica. Ahora lo vamos a ver qué pasó en Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, porque sabían que lo estaban persiguiendo del otro lado, ¿verdad? Habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque era costumbre de él. Él era costumbre de ir a todas las sinagogas y ir a predicar. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, muchas mujeres y muchos hombres. Ante la predicación, ¿qué pasa? Los salvos siempre corresponden con elegancia. Una persona que es salva, enseguida usted lo ve que acepta la palabra. Pero la persona que no va a ser salva, enseguida ve un rechazo inminente hacia la palabra y hacia el mensajero, o sea, hacia usted. Lo va a rechazar, inclusive hasta con agresiones físicas, a veces agresiones verbales y pueden ser hasta agresiones físicas. Pero acuérdese que no lo están atacando a usted, están atacando al que usted representa. Entonces, nuestra lucha no es contra carne y sangre, acuérdese, ese no es su enemigo. Nuestro enemigo es la potestad que impulsa a esa persona a atacar a usted. Entonces vemos aquí como unos creyeron inmediatamente. ¿Por qué? Porque el sabio aumenta su saber con la palabra de Dios y quiere más palabras. Usted ve una persona que va a ser salvo, cuando él le comienza a hablar de Cristo, dice, háblame más, dime más, dime más. Le ve usted en la cara enseguida que esa persona quiere saber más de Cristo. Se conoce inmediatamente. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que esto era más qué? Eran más nobles que los de Tesalónica. Porque mire, la nobleza está en función de usted aceptar, de tratar a las demás personas con respetos. Estas personas, porque entre los que recibieron la palabra, había unos que dudaban, ¿verdad? Y otros que aceptaron la palabra enseguida. Pero entre los que lo dudaban la palabra, no rechazaron a Pablo. Dijeron, vamos a ver si es verdad lo que tú dices. Ahí estribaba la nobleza de ellos. Respetaban la calidad de apóstol que tenía Pablo. No hablaron contra el apóstol. Aquí hay muchas personas que un pastor o cualquier ministro está hablando enseguida lo tratan de difamar, de ufanar. Esa persona se demuestra a uno que nunca fueron salvas ni van a ser salvas. Pero la persona que realmente acepta la palabra, aunque no acepte en principio lo que usted le está diciendo, ella empieza a escudriñar. Y eso también lo invito a ustedes, que cuando lleguen a su casa también escudriñen todos los versículos que aquí hemos tomado y la enseñanza que aquí se ha dado, la investiguen con la palabra de Dios para confirmar de que todo lo que aquí se predicó es verdad. No se queden con una. Estudie la palabra en todo momento. Aquí lo que hacemos es simplemente instruirlos a ustedes y motivarlos a que lean la palabra, a que estudien en todo momento. Vean, el cristiano verdadero tiene que estudiar la palabra por lo menos media hora al día, todos los días media hora. Pero desafortunadamente hay personas que nada más se acuerdan de la Biblia cuando van para la iglesia. ¿Dónde le dejé el domingo pasado? Y ustedes buscan, arriba de la nevera, allá empiezan a limpiar la Biblia y se la cogen y se la traen. Pobres, toda la semana no cogieron la Biblia para nada. Tenemos que leerla en todo momento, estudiarla, acariciarla, desmenuzarla. Un versículo, usted ve una palabra rara, busca un diccionario, busca un atlas en Google, en Wikipedia, empieza a investigar qué significa esta palabra rara que nunca la había visto. Todo, hay que investigarla, hay que detallarla, es lo más importante. Entonces, los que estaban en Berea eran más nobles porque no se dedicaron, los que no entendían de Pablo y como que dudaban lo que Pablo decía, no lanzaron la duda ni se fueron contra Pablo, sino que empezaron a investigar en la palabra de Dios para decir la verdad lo que decía Pablo. Ahí radica la nobleza y ahí debe estar la nobleza de cada uno de nosotros. Cuando vemos una nueva doctrina, entre comillas, que no es nueva, o sea, que es diferente a lo que nos han venido enseñando, no se dedique a decir, eso no es así, porque ahí me he enseñado, no, investigue con la palabra. Confronte lo que le estás enseñando con la palabra. Nunca se cierre a que porque es que esto me lo ha enseñado a mí siempre así. En todas las iglesias que he ido me lo han enseñado así y así debe ser. No.
Eso es un error. Ahí caemos en religiosidad y escudriña la palabra. La palabra es nuestra guía, es nuestro derrotero. A través de la palabra nosotros salimos de muchas mentiras que nos enseñó la religiosidad. En la iglesia cristiana también hay religiosidad, ¿sí sabía? Hay muchas cosas que se han aceptado simplemente porque la han venido predicando. Es la tradición, siempre se ha enseñado así. Nosotros tenemos que estudiar la palabra para eso, para ver que lo que aquí se predica y en cualquier lado que se predique esté conforme con la Escritura. Y lo que esté conforme, acéptelo. Lo que no esté conforme, utilícelo para predicar, para llamar a esa persona. Mira, hermanito, porque mira, aquí me dice la palabra otra cosa de lo que tú dijiste. Y para aclarar las ideas también, porque uno como humano se puede equivocar, pero la palabra es la que no se equivoca. Cuando uno cree que hay contradicción entre una palabra y otra, el equivocado es uno. Y hay que estudiar más. Entonces tenemos que confrontar lo que nosotros conocemos, lo que sabemos nosotros, tenemos que confrontarlo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Ahí radica la nobleza de los de Berea. Que ellos simplemente no decían como algunos así, que a mí no me parece que eso es así, porque es que a mí me han enseñado tal cosa. Yo siempre he creído que esto es así. No, usted está en religiosidad. Pero cuando usted va a la palabra, y ahí sí empieza a ser usted noble. Porque confronta lo que le ha enseñado con lo que dice la palabra. Y usted empieza a salir de las mentiras, de las tradiciones que le han venido enseñando. Y la única forma de salir de las tradiciones, de la religiosidad es a través de la palabra. Confrontar lo que se nos enseña con la palabra. ¿Qué hace usted cuando usted cree que algo no está bien? Le está enseñando algo y usted cree que eso no está bien. ¿Le parece que lo que está diciendo es mentira? Confronte la palabra, estudie más la palabra. Y si cree que esa persona se equivocó, llámela aparte. Mire, hermanito, lo que usted dijo esto es, déle la oportunidad que se retracte. Pero llame a esa persona, no se ponga a hablar de espalda. Siempre llame a esa persona. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros nos llamemos unos a otros cuando creemos que una persona ha cometido un error o nos ha faltado respeto o nos ha calumniado. Llamar a esa persona. No ir con el cuento a otra persona distinta. No. Llamar, confrontar siempre a la persona que nos ha ofendido o que está diciendo una mentira. Con base en las Escrituras siempre. Todo con base en la Escritura. Y eso está en Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, llámalo tú aparte. Lo que está conforme a la doctrina de Dios no teme la investigación. No teme una confrontación. ¿Por qué? Porque esto es lo que está diciendo, está con la palabra. Es más, lo que yo predigo aquí, ni siquiera son ideas mías. Nada de lo que yo predigo aquí es idea mía. Es más, muchas cosas de las que yo predigo aquí ha rebatido conceptos que yo tenía. Porque lo que digo, lo digo conforme a la palabra de Dios. Y siempre estoy abierto a cambiar lo que yo pensaba, pero todo con base en la palabra, no en lo que yo creo. El yo creo, el a mí me parece, murió hace rato. Todo tiene que ser con base en la palabra. Por eso para poder decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando decimos Cristo vive en mí es que lo que yo creía antes, ya no lo creo, ahora creo lo que dice la palabra. Y eso es lo que procuramos siempre aquí, predicar lo que se dice, lo que dice la palabra, no lo que yo creo. Cuando yo predico aquí, no predico lo que yo creo. Es más, hay muchas cosas de las que yo predico aquí que yo a principio no estaba de acuerdo, pero estudiando me di cuenta que tenía que cambiar lo que yo creía. Eso es cuando uno ha conocido la palabra, cuando entiende el objetivo de la palabra. Sigamos con el verso 13 del capítulo 17 de Hechos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, que cuando hay disputas, no nos quedemos a enfrentar esas disputas por la palabra. Huya de ahí, váyase ahí, evite esas discusiones. Esas discusiones no llevan a nada bueno. Usted presentó la palabra, como hizo el apóstol Pablo, presentó la palabra, y cuando vio que venían los alborotadores de Tesalónica, se fue de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas personas que van a confrontar la palabra? Acuérdense que no están peleando contra usted. Están peleando contra la palabra. Entonces, la palabra se defiende solita. Ya usted la lanzó, déjela que ella se defienda. Vea, la palabra de Dios es como un león enjaulado. El león no hay que defenderlo, simplemente hay que abrirle la jaula. Y él se defiende solo, amén o amén. Entonces, cuando usted lanzó la palabra y él solito se defiende, o sea, usted no tiene que seguir
reafirmando lo que la palabra dijo. No, ya la palabra usted la lanzó, dijo lo que tenía que hacer y listo, usted váyase de ahí. Pablo hizo eso enseguida. Cuando llegó la disputa, huyó de ahí, se fue de ahí y evitó. ¿Evitó a quién? A los arrogantes y vanagloriosos. Los que creen que tienen la verdad absoluta y la verdad innegable, la verdad que ellos tienen irrebatible. Váyase de ahí. ¿Por qué? Porque el que convence es la palabra. Cuando se nos pasa ese hecho de que usted ve confrontaciones por la palabra, es hora de pasar la página. ¿Qué quiere decir esto de pasar la página? Es hora de que usted sea parte de ese lugar o de esa persona que lo que está llevando es contienda y discusiones con base en la palabra. Usted ya le lanzó la palabra. Si no la creyó, ¿usted qué va a hacer? Usted no puede convencer a esa persona. Ya cumplió usted su misión, que era predicarle. No se ponga a seguir discutiendo. Cristo vino a dividir. ¿Sí sabía eso? Cristo vino a dividir. Lucas 12:51. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Cristo divide. Cristo no vino a dar paz. Vino a dar paz entre nosotros, en nuestro corazón. Pero entre los hermanos puede causar contienda. Lucas capítulo 12, verso 51. Cristo vino a darnos paz en nuestros corazones. Pero con respecto a nuestras relaciones interpersonales puede traer divisiones. Lucas capítulo 12, verso 51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y su nuera contra su suegra. ¿Qué nos indica esto? Que a veces nosotros podemos tener una relación de amistad con alguien que también puede ser cristiano, pero llega el momento que por la misma palabra de Dios pueden llegar a discutir. Usted evite a esa persona inmediatamente. Porque usted no tiene que empezar a explicar otra vez a esa persona por qué dijo usted eso si usted lanzó fue la palabra. Evita a esa persona inmediatamente. Acuérdense que Cristo vino a dividir. No vino a traer paz entre las personas. Vino a traer guerra, disensiones. Él vino a traer paz en nuestro corazón. Pero en las relaciones interpersonales puede traer división. Porque no piensan como usted. Pero acuérdense que nosotros cuando hablamos de la palabra no estamos hablando de nuestro pensamiento, de nuestras creencias. Estamos hablando de lo que Cristo dijo que hiciéramos. Entonces, ¿cómo va usted a defender lo que Cristo dijo? Las palabras se defienden solitas. Evita a esas personas inmediatamente. Es hora de pasar la página. Pero a veces no queremos pasar la página. Y seguimos con esas personas que la psicología lo llama tóxicas. Tóxicas. Evítela. Entonces, evite a esas personas. Entonces, cuando lleguen a la disputa, hay que evitarlas. ¿Por qué? Porque el que convence es la palabra. Nosotros no convencemos a nadie. Si usted lanzó la palabra, pues ya ella cumplirá su cometido en un momento dado. Por favor, ahora para terminar, vamos a Isaías 53, verso 5. ¿Cuál fue la visión de Cristo aquí en la tierra? Isaías 53, verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué fuimos curados nosotros? ¿De las enfermedades físicas? No, de la enfermedad más grande que azota a toda la humanidad, que es la lepra del pecado. La sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia para poder obedecer la palabra de Dios y no creer y salir de esa contaminación que nos encontramos antes, que es la lepra del pecado, de la cual toda la humanidad está plagada, todo el mundo está plagado, excepto los que ya han recibido la sangre del Cordero que los ha limpiado de toda su maldad y siguen caminando en obediencia a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vea, nunca se cierre a los conceptos que dice la palabra. Hay personas que yo les he oído decir, oye, sí, la palabra de Dios dice esto, pero no estoy de acuerdo. Van a pelear con Dios. Te lanzó la palabra, si no estás de acuerdo, ese es el problema de ella. Entonces, lo importante es que tengamos en cuenta que tenemos que salir de la religiosidad. La religiosidad que dice, es que a mí me enseñaron esto y yo lo hago porque yo siempre lo he sabido que es así. La iglesia en que yo iba antes hacían esto. No, esa es religiosidad. El cristianismo no es religiosidad, es una relación más perfecta, más amorosa que nosotros podemos tener con nuestro Dios. Una relación interpersonal con Él y amorosa con nuestros hermanos.
Eso es el cristianismo, una vida de amor, de armonía con Dios y con todos nuestros hermanos. No es religiosidad. Religiosidad es repetir cosas que nos ha enseñado, que muchas veces se escapan de lo que dice la palabra de Dios. Muchas tradiciones que nos ha enseñado el mundo, y inclusive hasta la misma iglesia. Tenemos que salir de eso. Entonces, cristianismo, quiero que sacamos con esa idea clara. Cristianismo no es religión. Cristianismo es la forma más amorosa de una relación con nuestro Señor y con nuestros hermanos. Amén.